En la historia de la Segunda Guerra Mundial, 1940 fue un año de cambios dramáticos. Al principio, la gente observaba y esperaba a ver qué haría Adolf Hitler a continuación, pero para los aliados, mientras el Führer empleaba sus tácticas de guerra relámpago en toda Europa, engullendo los Países Bajos y Francia en su imperio nazi en constante expansión, ya era demasiado tarde para detenerlo. A continuación, Hitler centró su atención en Gran Bretaña y al pasar el verano al otoño, la nación insular tuvo que luchar, literalmente, por su supervivencia. Mientras todos miraban al cielo, la batalla de Inglaterra se libraba sobre sus cabezas, hasta que Hitler se vio finalmente obligado a aceptar la derrota, momento en el que Londres soportó el peso de su ira. El bombardeo hizo que los londinenses fueran bombardeados sin descanso, noche tras noche, a merced de la Luftwaffe de Hermann Göring, pero el espíritu de Gran Bretaña, ahora bajo el mandato del primer ministro Winston Churchill, nunca flaqueó, con el otoño dando paso al invierno, como descubrirás en Luchando más lejos, los británicos no solo mantuvieron su posición en el frente interno, sino que pronto comenzaron a avanzar en el norte de África, y mientras el aliado italiano de Hitler, Benito Mussolini, avanzaba con sus tropas hacia Egipto, fue el eje quien de repente se encontró con una lucha entre manos. A medida que los países de todo el mundo comenzaron a tomar partido en el conflicto, lo que había comenzado como una guerra europea, daba todas las señales de convertirse en una guerra verdaderamente mundial. Mientras Japón se unía a las fuerzas nazis, los estadounidenses comenzaron a enviar ayuda a los británicos y tomaron precauciones para defender su país. Mientras tanto, el improbable pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, forjado al comienzo de la guerra, se vio amenazado, y antes de que acabara el año, Adolf Hitler se preparaba para una línea de acción que estaba destinada a conmocionar al mundo. A principios de octubre de 1940, las fronteras de las naciones de toda Europa habían cambiado drásticamente. Antes incluso de que comenzara la guerra, Checoslovaquia había dejado de existir, y gran parte de su territorio había sido repartido entre Alemania, Hungría y Polonia, mientras que las potencias occidentales, continuando con su política de apaciguamiento, no hicieron nada. Sin embargo, pronto sería difícil ignorar la amenaza que representaba la Alemania nazi, ya que cuando Adolf Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, en 2 días Gran Bretaña y Francia se vieron envueltas en una guerra que duraría 6 largos años. Mientras tanto, a mediados de septiembre, Adolf Hitler se dio cuenta de que la invasión del país, cuyo nombre en clave era Operación León Marino, tendría que posponerse, y que Alemania había perdido la batalla de Gran Bretaña, aunque los nazis continuarían bombardeando las ciudades y pueblos británicos durante el Blitz, en otoño de 1940, con la mayor parte de Europa ocupada por las tropas del Tercer Reich. Hitler tenía otros asuntos que le preocupaban. Estaba ansioso por empezar a trabajar en las ideologías que había descrito en su autobiografía Mein Kampf. Esto atraería su atención hacia el este, donde, en su opinión, residían los dos mayores males del mundo, los comunistas y los judíos. En Mein Kampf no ocultó su odio hacia la raza judía, y ya en 1922 confesó: «Una vez que esté realmente en el poder, mi primera y principal tarea será la aniquilación de los judíos». A principios de octubre estaba claro que la determinación de Hitler de llevar a cabo sus amenazas anteriores no había flaqueado, y en Polonia, el país con la mayor población judía de Europa, el horror del plan maestro nazi no podía ser más evidente. Antes de la deportación masiva a los campos de concentración, los judíos fueron recluidos en guetos en las ciudades, y el 3 de octubre de 1940 se ordenó a los judíos de Varsovia que se trasladaran a lo que se convertiría en el gueto más grande de todos. Este albergaba a 380.000 personas, lo que suponía el 30% de la población total de la ciudad.
hacinadas en solo el 2,5% de la superficie terrestre. El 15 de noviembre fue acordonado del resto de la ciudad, y las personas hacinadas en su interior se vieron abocadas a la enfermedad y la inanición. Aquellos que pensaban que habían tenido la suerte de sobrevivir a los guetos se enfrentaron a un destino aún peor y fueron deportados a campos de exterminio. Aunque la percepción pública del Holocausto es que se trató de un intento de Hitler de erradicar a los judíos, muchos otros grupos también fueron objeto de persecución. En una conferencia celebrada en Berlín, se decidió expulsar a 30.000 gitanos de Alemania y enviarlos a Polonia. Allí serían recluidos en campos de exterminio como Auschwitz, donde se les aislaba del resto de prisioneros. Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo, se encargó de sus deportaciones y ejecuciones, y se estima que hasta 500.000 de gitanos fueron asesinados durante la guerra, lo que suponía casi toda la población gitana de Europa del Este. En los campos de concentración nazis, a los prisioneros se les asignaban símbolos que debían llevar puestos y que indicaban su estatus dentro de la jerarquía de prisioneros, en función de su raza o religión, entre otros muchos factores. A los gitanos se les marcaba con triángulos negros y ocupaban el estatus más bajo en los campos, junto con los judíos, que tenían como símbolo identificativo la estrella. Las personas también eran perseguidas en función de sus afiliaciones políticas, y los comunistas eran especialmente odiados por Hitler e identificados con un triángulo rojo. Las experiencias de Hitler durante la Primera Guerra Mundial moldearon su actitud hacia muchos de los grupos que sufrirían cuando llegó al poder. En opinión de Hitler, Alemania no había perdido la Primera Guerra Mundial por su incapacidad para seguir luchando, sino por el sabotaje intencionado de los esfuerzos bélicos por parte de judíos, socialistas y bolcheviques. En 1917, la revolución había sacudido el Imperio ruso, mientras la Primera Guerra Mundial aún seguía en pleno apogeo, y el líder comunista Vladimir Lenin había pasado a ocupar un lugar destacado, defendiendo la igualdad y la hermandad universal. Sin embargo, cuando el zar fue derrocado, el país se dividió en una sangrienta guerra civil que causó la muerte y el sufrimiento de millones de personas. En Alemania, existía un temor genuino a que la revolución bolchevique se extendiera más allá. De hecho, a principios de 1919, era evidente que las ideologías comunistas se habían infiltrado en Alemania cuando se produjeron 2 intentos de revolución comunista en Berlín y Múnich. Ambas fueron brutalmente reprimidas, principalmente por los Freikorps, un grupo paramilitar de veteranos de guerra que odiaban a los comunistas. Muchos de estos hombres se convertirían en figuras destacadas del partido nazi, y de hecho, una de las principales razones de la existencia del partido nazi era luchar contra el comunismo. En Mein Kampf, Hitler no ocultó su odio hacia la Unión Soviética, consideraba a los soviéticos como subhumanos y gobernados por bolcheviques judíos, y veía la guerra contra su nación como una parte inevitable de su plan maestro. A diferencia de los nazis, los comunistas creían en la hermandad universal y la igualdad, y para Hitler su destrucción era ineludible en el camino hacia la dominación mundial. Por lo tanto, fue sorprendente, por decirlo menos, cuando a finales de agosto de 1939, los nazis y los soviéticos firmaron un pacto de no agresión de 10 años, comúnmente llamado Pacto Molotov-Ribbentrop. En honor a los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, el acuerdo renunciaba a la guerra entre ellos y prometía la neutralidad de cualquiera de las partes si la otra era atacada por otra. Cada signatario prometió no unirse a ninguna agrupación de potencias que apuntara directa o indirectamente a la otra parte. Cuando la prensa soviética dio a conocer la noticia del pacto, causó una gran conmoción en todo el mundo, pero solo era una artimaña de Hitler, y no tardaría en atacar a su antiguo enemigo ideológico. A mediados de agosto, Hitler ya había comenzado a discutir con sus comandantes militares la posibilidad de enfrentarse a la amenaza bolchevique y pronto empezaría a presionar a los países de Europa del Este
para que se unieran al Eje, con el fin de ampliar sus recursos y prepararse para una guerra a gran escala en el este. Mientras tanto, en octubre de 1940, se centró en consolidar las relaciones con los países de Europa Occidental. Aunque los británicos seguían resistiendo y se negaban a rendirse a la Alemania nazi, el objetivo de Hitler era crear un bloque continental de potencias, dejando a la isla aislada del resto de Europa. El dictador italiano Benito Mussolini ya se había unido al Eje, firmando el pacto tripartito con Alemania y Japón en septiembre de 1940, aunque había comenzado a colaborar con Hitler mucho antes. Los británicos poseían valiosos territorios en el norte y el este de África, y mientras la batalla de Inglaterra estaba en pleno apogeo, Mussolini, animado por Hitler, había comenzado a introducir sus tropas en Sudán, Kenia y la Somalia británica al este, y en el protectorado británico de Egipto al norte. El canal de Suez, en Egipto, era de gran importancia para el Eje, ya que era la vía de acceso a los ricos yacimientos petrolíferos de Oriente Medio. Su conquista aumentaría considerablemente el suministro de petróleo del Eje, y lo que es más importante, cortaría el suministro de combustible a los aliados. No solo eso, sino que Suez también era de vital importancia para el dominio del Eje en el mar Mediterráneo, una zona en la que aún había una fuerte presencia aliada. El 9 de septiembre de 1940, el 10º ejército italiano lanzó su ofensiva sobre Egipto y logró hacer retroceder a los británicos más allá de la aldea de Sidi Barrani, al este de la frontera con Libia. Allí el comandante italiano, el mariscal Rodolfo Graziani, se atrincheró y estableció varios campamentos fortificados a solo 80 millas al oeste de las defensas británicas en Mersa Matruh. Pero cuando Mussolini presionó a Graziani para que siguiera adelante, este se negó, esperó a que le reabastecieran, y allí se quedaron los italianos hasta diciembre de 1940. Aunque Suez seguía por el momento en manos británicas, había otro punto estratégico en el Mediterráneo que Hitler estaba ansioso por arrebatar a los aliados, a saber, la isla de Gibraltar, situada entre el norte de África y España. Hitler era muy consciente de que, para enviar tropas a la isla, primero tendría que conseguir el apoyo del dictador español, el general Francisco Franco, de modo que las fuerzas nazis pudieran lanzar su ataque desde la costa española. Con grandes esperanzas, el líder nazi viajó a Hendaya, en la frontera francesa, para discutir el asunto con el líder fascista el 23 de octubre de 1940. Durante la Guerra Civil Española, que comenzó en 1936, tanto Italia como Alemania, a través de la Liga del Cóndor, habían proporcionado ayuda a Franco, enviando aviones para bombardear las ciudades que luchaban por la causa republicana. La Ligua alemana y la Fuerza Aérea Italiana habían atacado Barcelona y la ciudad de Guernica, en el País Vasco, pero aunque Franco había aceptado de buen grado la ayuda de los nazis en el pasado, le inquietaba invitar a los alemanes a acampar a las puertas de su país. Cuando se reunió con Hitler, presentó una larga lista de condiciones para participar, entre las que se incluía una reclamación sobre Gibraltar, territorio en Portugal y territorio francés de Vichy en el norte de África. Aunque Hitler esperaba consolidar las relaciones con la Francia de Vichy, no tuvo más remedio que rechazar al líder español. Sin embargo, la supuesta neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial no impediría que el país proporcionara ayuda al Eje. Los españoles ayudaron a construir puestos de observación alrededor de Gibraltar para los espías alemanes y permitieron que los submarinos alemanes se reabastecieran en sus puertos y que los bombarderos italianos repostaran en sus aeródromos. Los miembros de la Embajada Española en Londres incluso recopilaron información de inteligencia para Berlín. Mientras tanto, Hitler tendría mucho más éxito en forjar una alianza con el primer ministro francés, el mariscal Philippe Pétain, con quien se reunió el 24 de octubre, justo un día después de su encuentro con Franco. Pétain había sido un exitoso líder militar en la Primera Guerra Mundial, y tras una impresionante victoria en la batalla de Verdún, se había convertido en un héroe público y había sido nombrado mariscal de Francia.
Pero aunque Pétain era muy apreciado por los estadistas, tanto en su país como en el extranjero, en 1940 la opinión pública sobre él cambiaría drásticamente. Cuando los nazis entraron en París, el primer ministro francés Paul Reynaud se negó a rendirse a Alemania, y cuando se vio obligado a dimitir, el mariscal Pétain ocupó su lugar como jefe de Estado. Fue Pétain quien firmó el armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940, que otorgaba a los nazis el control del norte y el oeste del país, incluida toda la costa atlántica. Se estableció un nuevo centro administrativo en la ciudad balneario de Vichy, y mientras Pétain intentaba ganarse el favor de los nazis mediante la acomodación y la colaboración, tanto la Francia ocupada como la no ocupada sufrirían. Pétain culpó a la democracia liberal francesa de la derrota del país y estableció un régimen más autoritario, cambiando el lema de la República Francesa de libertad, igualdad y fraternidad a trabajo, familia y patria, e introduciendo muchas medidas duras en el país, incluidas leyes antisemitas. 6 días después de la reunión secreta con Adolf Hitler, el 30 de octubre, los franceses se darían cuenta del alcance de la traición de su nuevo líder, cuando Pétain declaró en un discurso radiofónico: «Hoy entro en la vía de la colaboración». Estaba claro que su alianza con la Alemania nazi se había sellado. Aunque Hitler tenía ahora asegurada la lealtad de la Francia de Vichy, sus antiguos aliados amenazaban con socavar sus planes para el frente oriental. En preparación para la invasión de la Unión Soviética, el dictador alemán había tomado medidas para asegurar el territorio balcánico al sur de la frontera soviética, donde esperaba crear una zona de espera para sus tropas. El 12 de octubre, los soldados nazis se trasladaron a Rumanía para asegurar los valiosos yacimientos petrolíferos de Ploiesti, que serían una valiosa fuente de combustible para la maquinaria bélica nazi. Sin embargo, fue un paso demasiado lejos para Mussolini, socio de Hitler en el Eje, que consideraba que Rumanía estaba dentro de su esfera de influencia. El líder fascista se enfureció al conocer la noticia y se sintió aún más marginado al enterarse de las conversaciones de Hitler con la Francia de Vichy a finales de octubre. Cada vez más frustrado por el hecho de que Alemania no consultara a Italia sobre sus movimientos militares, anunció: «Hitler siempre me presenta hechos consumados. Esta vez le voy a devolver la moneda. Se enterará por los periódicos de que he ocupado Grecia». Grecia se encontraba en el extremo sur de la península balcánica, y aunque los barcos británicos fondeaban en sus puertos y utilizaban el país para repostar, su colaboración con los aliados preocupaba a Mussolini desde hacía tiempo. Deseoso de demostrar que estaba en camino de crear un nuevo imperio a la escala del Tercer Reich, Mussolini decidió que era el momento de atacar. Sin consultar a Hitler, en la víspera del 28 de octubre, el líder italiano envió a su embajador en Atenas con un ultimátum al gobierno griego: permitir el libre paso de las tropas italianas a Grecia o enfrentarse a la guerra. Los griegos tenían una buena relación con los británicos, y su rey, Jorge II, era un ferviente anglófilo, deseoso de mantener estrechos vínculos con el país. No es de extrañar, pues, que ante el ultimátum de Mussolini, la respuesta griega fuera: entonces, guerra. Al día siguiente, las fuerzas italianas cruzaron la frontera albanesa, con la seguridad de los líderes militares de que la guerra greco-italiana no duraría más de 2 semanas. Pero los griegos no se rendirían fácilmente, e Italia pronto se retiraría al territorio del Eje. Mientras tanto, a medida que la guerra arrasaba la península, las esperanzas de Hitler de garantizar que los Balcanes siguieran siendo una zona de espera tranquila antes de atacar la Unión Soviética se habían desvanecido. Mientras los acontecimientos se desarrollaban en el continente, al otro lado del Océano Atlántico, los Estados Unidos de América seguían de cerca los asuntos europeos. En 1940 era año de elecciones y el presidente Roosevelt intentaba, por un lado,
restar importancia a la posibilidad de que Estados Unidos se uniera a la guerra, y por otro, ayudar discretamente a los aliados. En el periodo de entreguerras, el pueblo estadounidense se mostraba muy reacio a involucrarse en otra guerra lejana. Tras haber perdido a muchos jóvenes en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, mientras los nazis seguían bombardeando Gran Bretaña, Winston Churchill envió delegados a Estados Unidos para pedir ayuda y Roosevelt se sintió obligado a ayudar a quienes luchaban contra el eje. El 3 de septiembre de 1940, el Congreso acordó enmendar la Ley de Neutralidad para permitir la venta de municiones a los británicos y franceses. Se enviaron 50 destructores obsoletos a Gran Bretaña a cambio de bases en el Atlántico y el Caribe, lo que marcó el comienzo de los movimientos de Estados Unidos hacia la beligerancia. En otra medida audaz, el 14 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo de 1940, que exigía a los jóvenes inscribirse en las juntas locales de reclutamiento. Este fue el primer reclutamiento en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos, y el 16 de octubre, mientras el secretario de Guerra, Henry Stimson, extraía la primera cápsula del reclutamiento, ante la mirada de la nación, comenzó el registro. The first number drawn by the Secretary of War is serial number 158. Miles de hombres serían ahora llamados a filas, pero mientras los jóvenes reclutas libraban batallas simuladas con armas de juguete, Estados Unidos aún no estaba preparado para luchar en una guerra a gran escala. Mientras tanto, Roosevelt tenía que caminar por la cuerda floja, con las elecciones presidenciales a finales de año. Aunque había quienes apoyaban la intervención, muchos más apoyaban el aislamiento de la guerra, y si el presidente quería mantener contento al público, tendría que encontrar la manera de complacer a ambas partes. Roosevelt no estaba muy interesado en continuar con un tercer mandato presidencial. Había tenido 2 agotadores mandatos luchando contra la Gran Depresión en la década de 1930 y ahora estaba deseando jubilarse. Sin embargo, con la guerra en el horizonte, su conciencia no le permitía abandonar la arena política y era evidente que los estadounidenses no estaban dispuestos a separarse de su presidente todavía. En las semanas previas a las elecciones, Roosevelt se enfrentaría a una dura batalla contra su competidor, el candidato del Partido Republicano, Wendell Willkie. Willkie era un abogado corporativo y un antiguo demócrata que nunca antes se había presentado a un cargo público. Sin embargo, estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes por su puesto en la Casa Blanca. Una de las principales críticas de Willkie fue el intento de Roosevelt de romper la tradición de 2 mandatos como presidente, establecida por George Washington, y declaró que, si un hombre es indispensable, entonces ninguno de nosotros es libre. Sin embargo, la cuestión no logró captar la atención del público, y a medida que el apoyo republicano disminuía, Willkie pasó a criticar el comportamiento intervencionista de Roosevelt. Willkie afirmó que Roosevelt estaba planeando en secreto llevar a Estados Unidos a la guerra europea contra Alemania y declaró que ningún hombre tenía derecho a utilizar los grandes poderes de la presidencia para llevar al pueblo, indirectamente, a la guerra.
to balance the budget, they're already almost on the transport. Mientras las acusaciones fluían y el apoyo a los republicanos crecía, Roosevelt se defendió admirablemente y subrayó que su intención era hacer todo lo posible para mantener a Estados Unidos fuera de la guerra. En los estados del noreste, repetía a diario el mensaje: "Estoy luchando para mantener a nuestro pueblo fuera de las guerras extranjeras, y seguiré luchando", declaró. "Ya lo he dicho antes, pero lo repetiré una y otra vez. Sus hijos no serán enviados a ninguna guerra extranjera". Pero Roosevelt no tenía por qué temer que el público le fallara, y cuando recibió 27 millones de votos frente a los 22 millones de Willkie el día de las elecciones, quedó claro que había vuelto a ganarse a los estadounidenses. El 5 de noviembre de 1940, Franklin Delano Roosevelt fue elegido presidente para un tercer mandato sin precedentes. Sin embargo, aún estaba por ver si mantendría a su país fuera de la guerra, tal y como había prometido. La noticia de que Roosevelt permanecería en la Casa Blanca por un tercer mandato fue recibida con alivio por el primer ministro británico Winston Churchill, quien temía que, sin el apoyo estadounidense, la lucha contra el eje fuera difícil, si no imposible, de ganar. Aunque las bombas seguían cayendo sobre los británicos, el bombardeo no era la única causa de preocupación para Churchill, ya que la batalla del Atlántico, que había comenzado cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, estaba causando estragos en la flota mercante aliada. Gran Bretaña era una nación insular con un imperio en ultramar, y su supervivencia y capacidad de lucha dependían en gran medida de los suministros que llegaban desde el otro lado del Océano Atlántico, por lo que a medida que se perdían más barcos en el mar, las mercancías que llegaban al país se agotaban rápidamente. Los artículos que siempre se habían dado por sentados comenzaron a desaparecer repentinamente de las estanterías, y ya en enero de 1940 se introdujo el racionamiento de alimentos para que todos pudieran reclamar su parte justa de lo que había disponible. El tocino, la mantequilla y el azúcar fueron los primeros en ser racionados, pero no pasó mucho tiempo antes de que se añadieran a la lista muchos otros productos, como el té y la carne, y pronto se convirtió en algo habitual ver a la gente haciendo cola fuera de las tiendas, blandiendo sus cartillas de racionamiento. Sin embargo, los alimentos no eran lo único que se racionaba, y debido a la escasez de combustible, la gasolina fue el primer producto en ser racionado en 1939. Aunque la producción de combustible continuó en Gran Bretaña durante toda la guerra, gran parte de él se reservaba para los camiones y tanques del ejército, así como para los aviones de la RAF. Los bombarderos recorrían largas distancias hasta el territorio del eje y necesitaban una gran cantidad de combustible. Ante la escasez de gasolina, se animaba a la gente a utilizar el transporte público en lugar de sus propios coches, y volver a ver vehículos tirados por caballos, traqueteando por las calles, se convirtió en algo habitual. Sin embargo, algunos preferían utilizar un método más ingenioso para desplazarse, y en ocasiones se utilizaban bolsas de gas para abastecer de combustible a los coches. La caída de Francia en junio de 1940 había agravado el problema del abastecimiento de las islas británicas. Con Francia bajo la ocupación nazi, los submarinos alemanes tenían acceso directo al Atlántico desde los puertos franceses occidentales de Brest y La Rochelle. Esto los situaba mucho más cerca de las rutas de los convoyes de lo habitual, y en la práctica, duplicaba su alcance y sus tiempos de patrulla. Peor aún, Francia tenía la cuarta marina más grande del mundo, y con Pétain colaborando ahora con el eje, los aliados ya no disponían de esta valiosa fuerza naval. Mientras tanto, las batallas en Europa Occidental durante la primavera y el verano de 1940 habían pasado factura a la Marina Mercante Británica. 6 destructores se perdieron en la batalla de Dunkerque, otros 10 se perdieron en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte entre mayo y julio, y la campaña de Noruega se cobró 6. Los combates en Noruega habían terminado apenas
2 semanas antes de la caída de Francia el 10 de junio, y ahora liberaban a los submarinos que habían estado ocupados con la batalla escandinava. A partir de ese momento, las patrullas de submarinos invadieron el Atlántico desde el norte, y dado que había pocos barcos aliados disponibles para proteger los convoyes, el periodo comprendido entre junio y octubre de 1940 fue bautizado como la Época Feliz por la Marina alemana, utilizando tácticas de manada de lobos y lanzando operaciones desde bases francesas. Más de 270 barcos aliados fueron hundidos durante este periodo. Mientras tanto, las tripulaciones de los submarinos se convirtieron en héroes en su país, y los capitanes más exitosos se convirtieron en ases famosos. Entre ellos se encontraban Günther Prien, que había hundido el Royal Oak en Scapa Flow en 1939 y hundió más de 30 barcos aliados durante la guerra. El comandante Otto Kretschmer, considerado el as más exitoso de las profundidades, y Joachim Schepke, muy admirado por su inquebrantable dedicación a la causa nazi. Mientras tanto, mientras los convoyes luchaban por cruzar el Atlántico para mantener el suministro a Gran Bretaña, el mar Mediterráneo, que había sido el foco tradicional del poder marítimo británico, también estaba bajo la presión del eje. Con las tropas de Mussolini avanzando hacia Egipto, era vital hacer llegar suministros a las tropas que defendían el territorio aliado, pero mientras que los italianos recibían suministros cómodamente desde la península italiana, las provisiones británicas tenían que recorrer todo el Mediterráneo desde la isla de Gibraltar. Esto evidentemente colocaba a la Armada italiana en una posición fuerte para cortar los suministros a las tropas aliadas, y los comandantes británicos estaban ansiosos por resolver el problema. Ya en 1935, cuando Mussolini se había propuesto crear un nuevo imperio romano y había enviado sus tropas a Abisinia, en África, los estrategas militares británicos habían comenzado a examinar la posibilidad de un ataque contra la base naval italiana de Tarento. Más tarde, durante la crisis de Múnich de 1938, cuando Hitler amenazó con apoderarse de Checoslovaquia y el mundo esperaba con gran expectación a ver si se declaraba la guerra, los preparativos para un ataque contra la Armada italiana se aceleraron. El almirante Sir Dudley Pound, entonces comandante de la flota mediterránea de la Royal Navy, estaba especialmente preocupado por la presencia naval italiana en el Mediterráneo y planeó un ataque que acabaría conociéndose como la Operación Juicio. Aunque la ofensiva se pospuso cuando Neville Chamberlain, entonces primer ministro, pareció haber evitado la guerra con Alemania, en 1940 se reanudaron los preparativos para el ataque a Taranto, y en otoño de 1940, cuando el general Graziani detuvo a sus tropas en Sidi Barrani y los barcos británicos quedaron libres para actuar, los aliados aprovecharon la oportunidad para atacar. El 11 de noviembre, los vuelos de reconocimiento de la RAF confirmaron que la flota italiana se encontraba en el puerto y trajeron fotografías de las posiciones de los barcos para los oficiales de inteligencia con base en el portaaviones HMS Illustrious. A las 9 de la noche de ese día, la primera oleada de 12 biplanos Swordfish despegó del Illustrious y una segunda oleada de 9 le siguió una hora y media más tarde. Llevando una mezcla de torpedos y bombas, los aviones lograron destruir la mitad de la flota de acorazados italianos en una sola noche. También se produjeron daños importantes en los muelles y las instalaciones, y al día siguiente, lamiéndose las heridas, la Armada italiana decidió trasladar los barcos que habían sobrevivido al bombardeo al puerto de Nápoles. Mientras tanto, la Royal Navy había aumentado considerablemente su control sobre el Mediterráneo. Fue el primer ataque naval con aviones de la historia y marcaría el comienzo del fin de los acorazados y el auge del poderío aéreo naval.
Aunque la Segunda Guerra Mundial acabaría librándose en feroces batallas en el Pacífico, esto se iría confirmando cada vez más. El ataque a Taranto también fue innovador por otra razón. Había demostrado que los ataques con torpedos lanzados desde el aire no requerían aguas profundas, como se pensaba anteriormente, y lejos, al este, otro socio del eje de la Alemania nazi, el Imperio de Japón, había observado con gran interés los dramáticos acontecimientos de Taranto. Japón, al igual que Gran Bretaña, dependía de los suministros procedentes del extranjero, y aunque Occidente, en particular Estados Unidos, condenaba la guerra del país con China, los japoneses temían que se interfiriera en sus planes de construir su propio imperio. El almirante japonés Yamamoto quedó especialmente impresionado por la ofensiva y vio que, si no había más remedio que luchar contra Estados Unidos, podían paralizar la flota naval estadounidense antes de que partiera hacia aguas orientales. El bombardeo de Taranto se convertiría así en el modelo para el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el éxito del ataque a Taranto supuso un impulso muy necesario para la moral, ya que los bombardeos terroristas de la Luftwaffe mantenían la presión sobre la población. Los bombardeos, que habían comenzado a principios de septiembre de 1940, continuaban sin cesar, y la vida no era nada fácil para quienes seguían luchando en el frente interno. El hombre decidido a utilizar los ataques aéreos para aplastar la moral británica era el mariscal de campo Hermann Göring, segundo al mando de Adolf Hitler y oficial de mayor rango en Alemania. Como veterano de la Primera Guerra Mundial y uno de los primeros miembros del partido nazi, Göring había entablado una estrecha amistad con Hitler y fue nombrado comandante de la Luftwaffe en 1935. Con aviones que contaban con los últimos avances militares, no cabía duda de que la Luftwaffe era una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo al estallar la Segunda Guerra Mundial, y convencido de su superioridad, el mariscal de campo había anunciado con orgullo: «Si un bombardero enemigo llega al Ruhr, mi nombre no es Hermann Göring». Pero en otoño de 1940, mientras la RAF luchaba por defender su país de la invasión, quedó claro que la Luftwaffe tendría que aceptar su primera derrota en la batalla de Inglaterra. No obstante, Göring estaba ansioso por mantener parte de su prestigio y para demostrar que la Luftwaffe era una fuerza a tener en cuenta, inició un aterrador bombardeo aéreo del país. La primera fase del bombardeo, de septiembre a octubre de 1940, se centró en someter la capital británica, con bombardeos masivos sobre Londres, tanto de día como de noche, pero en noviembre de 1940, el bombardeo había adoptado una nueva forma, y una incursión en particular solo podía describirse como un ataque personal de venganza. Mientras la Luftwaffe atacaba Gran Bretaña, la RAF también había comenzado a causar daños, atacando pueblos y ciudades de Alemania, pero el 8 de noviembre fueron demasiado lejos, en opinión de Adolf Hitler. El líder nazi disfrutaba de la celebración anual de su intento de golpe de Estado de 1923 en Múnich, conocido como el Putsch de Múnich, cuando la reunión se vio interrumpida repentinamente por un bombardeo de la RAF.
el Führer se enfureció y decidió que un ataque contra la capital del movimiento nazi no quedaría impune, por lo que ordenó a Göring que lanzara la operación Moonlight Sonata. En la noche del 14 de noviembre, casi 500 bombarderos alemanes sobrevolaron la ciudad de Coventry, en el corazón industrial de Gran Bretaña. Antes de que sus habitantes se dieran cuenta del terrible destino que les esperaba, miles de bombas incendiarias fueron lanzadas sobre las calles. Oleada tras oleada, los aviones lanzaron indiscriminadamente sus letales cargas sobre la ciudad hasta que Coventry quedó completamente envuelta en llamas. En 10 horas, desde las 7:20 de la tarde hasta el amanecer, se lanzaron casi 150.000 bombas incendiarias y 500 toneladas de explosivos de alta potencia, y por la mañana el panorama era de devastación total. Los sistemas de transporte y las redes de gas y agua quedaron destruidos, y más de 60.000 edificios quedaron arrasados. A diferencia de la mayoría de las ciudades británicas, Coventry apenas había experimentado desarrollo y gran parte de la ciudad medieval seguía en pie en el momento del ataque, solo para ser arrasada en una terrible noche. Apenas quedaba un edificio intacto en el que fuera un hermoso centro urbano, e incluso la Catedral de San Miguel, del siglo XV, había sido destruida. Mientras una capa de humo y llovizna cubría la ciudad, al día siguiente la gente deambulaba aturdida, contemplando la trágica escena de destrucción que era todo lo que quedaba de su ciudad. Mientras tanto, cuando el resto del país se despertaba para escuchar las terribles noticias, pocas horas después de que se diera el aviso de fin de alarma, llegó el ministro del Interior británico, Herbert Morrison, al que pronto se unió el rey Jorge VI, que realizó una visita sorpresa para dar apoyo moral a los ciudadanos indigentes. La mayor tragedia de todas fue la pérdida de vidas humanas. Los informes iniciales sugerían que habían muerto hasta 1.000 personas, 400 de ellas con quemaduras tan graves que no pudieron ser identificadas. Entre ellas había cientos de mujeres y niños, y a medida que se recuperaban más cadáveres de los escombros, el 20 de noviembre se celebró el primer entierro masivo, al que siguió otro una semana más tarde. Mientras el pueblo británico lloraba sus pérdidas, en otros lugares se vislumbraba la esperanza en el horizonte. Tras el avance italiano en el norte de África, el general Archibald Wavell, comandante del mando de Oriente Medio, ordenó los preparativos para un contraataque británico, y el periodo de relativa inactividad en la región estaba a punto de llegar a su fin. El 7 de diciembre de 1940, el comandante de la Fuerza del Desierto Occidental, el teniente general Richard O'Connor, recibió la orden de iniciar la Operación Compás y atacar a los italianos acuartelados en Sidi Barrani. Una de las debilidades de las defensas italianas alrededor de la aldea era que sus fuerzas estaban repartidas entre varios campamentos fortificados en el vasto desierto, muy separados entre sí en una cadena. Esto significaba que el 8 de diciembre las tropas británicas podían pasar desapercibidas por un hueco en la cadena y, atacando por la retaguardia,
tomar un campamento tras otro. El 10 de diciembre, las fuerzas aliadas estaban en posición, bloqueando las salidas sur y suroeste de Sidi Barrani, y tras lanzar un ataque contra las tropas del eje, al atardecer del día 11, toda resistencia había cesado y los italianos se habían rendido. Desde aquí las tropas de O'Connor continuarían hacia Salum, Halfaya y Fort Capuzzo, en Libia, y para el 15 de diciembre, todas las fuerzas italianas habían sido expulsadas de Egipto o eran prisioneras. Fue un momento negro para Mussolini, sobre todo porque la batalla de Grecia no iba mucho mejor, y no solo se había expulsado a los italianos del territorio griego, sino que a mediados de diciembre una cuarta parte de la Albania ocupada por Italia estaba bajo control griego. Mientras tanto, Hitler tenía poco tiempo para preocuparse por los desastrosos intentos de Mussolini de expandir el imperio italiano y estaba ocupado poniendo en marcha sus planes para el frente oriental y reforzando el control de los Balcanes. El regente de Hungría, Miklos Horthy, había iniciado negociaciones con Hitler ya en 1938 y mientras los comunistas se cernían cerca de la frontera de su país, consideraba a los nazis como el menor de dos males. El 20 de noviembre de 1940, Horthy comprometió su alianza con el Eje y firmó el Pacto Tripartito. Solo 3 días después, el 23 de noviembre, Rumanía siguió su ejemplo, y luego Eslovaquia. Con estas 3 naciones firmemente bajo su esfera de influencia, Hitler había creado una franja balcánica septentrional a lo largo del flanco sur de Rusia. En cuestión de semanas, ignorando todos los intentos de sus oficiales de más alto rango por disuadirlo, el líder nazi confirmó sus planes de invadir la Unión Soviética, con el nombre en clave de Operación Barbarroja, y se fijó la fecha de la invasión para el 15 de mayo de 1941. Mientras Hitler avanzaba inexorablemente hacia un enfrentamiento con su némesis, la Unión Soviética, y el año 1940 llegaba a su fin, el 29 de diciembre el presidente Roosevelt pronunció una de sus famosas charlas junto al fuego ante el público estadounidense. El discurso marcó un declive definitivo de la política aislacionista de Estados Unidos y parecía que la intervención estadounidense se acercaba cada vez más. Mientras más naciones se unían al bando del Eje, Roosevelt advirtió a los estadounidenses de los riesgos que planteaba el Pacto Tripartito, describiéndolo como una alianza impía de poder para dominar y esclavizar a la raza humana. Advirtió de la creciente amenaza japonesa en el Pacífico, de los males del nazismo y de Adolf Hitler, y recordó a sus ciudadanos que los británicos y sus aliados, que luchaban al otro lado del Atlántico, seguían necesitando ayuda desesperadamente. Debemos ser el gran arsenal de la democracia, afirmó Roosevelt. Para nosotros se trata de una emergencia tan grave como la propia guerra. Mientras Roosevelt hablaba, las bombas volvían a caer sobre la capital británica en el ataque aéreo más devastador que había sufrido Londres hasta la fecha. Solo habían pasado 4 días desde Navidad y Alemania había reanudado los bombardeos con renovado entusiasmo, provocando una gran tormenta de fuego que se conocería como el segundo gran incendio de Londres. Se produjeron alrededor de 1.500 incendios que abarcaron una zona que iba desde Islington, en el norte, hasta el cementerio de St. Paul, y la catedral solo se salvó gracias a la dedicación de los bomberos voluntarios.
Durante toda la destrucción, las tuberías principales de agua quedaron destrozadas, por lo que los bomberos tuvieron que luchar contra el barro y el limo del río Támesis para alimentar sus mangueras. Los nazis habían elegido una noche en la que el río estaba en su nivel más bajo jamás registrado, lo que dificultó aún más la tarea. Aunque la sirena de fin de alarma sonó a medianoche, la batalla no había hecho más que empezar para el Cuerpo de Bomberos de Londres, que tendría que luchar durante otras 15 horas para sofocar las llamas que arrasaban la ciudad. Mientras la capital de Gran Bretaña se veía envuelta en el caos, no cabía duda de que la batalla contra el Eje estaba lejos de haber terminado, pero el año nuevo prometía muchos cambios en el teatro de operaciones, y aunque la lucha en el frente interno y en el extranjero continuaría durante mucho tiempo, los acontecimientos de 1941 traerían esperanza a quienes seguían luchando contra Adolf Hitler.